El portazo resonó en toda la casa. No fue un golpe accidental ni impulsivo. Fue seco, firme, definitivo. Isabel se quedó inmóvil en medio de la sala, todavía con el bolso colgando del hombro, sin terminar de procesar lo que acababa de escuchar. Frente a ella, Daniel caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, visiblemente alterado, mientras Sofía permanecía de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados y una expresión que no era de sorpresa, sino de juicio. «Decime que no es verdad», insistió Daniel, girándose de golpe hacia ella. «Decime que no le diste tu casa a una desconocida». El silencio que siguió no fue de duda. Fue de confirmación. Isabel dejó el bolso sobre una silla con movimientos lentos, como si cada gesto necesitara atravesar una capa invisible de tensión. «No es una desconocida», respondió finalmente, con la voz más baja de lo que habría querido. «Es una mujer que necesitaba ayuda». Sofía soltó una risa breve, seca. «Claro. ¿Y qué sigue? ¿También le firmaste la casa?» Isabel levantó la mirada. Ahí fue cuando entendió que aquello no era una conversación. Era un juicio. «No le firmé nada», dijo intentando mantener la calma. «Solo le presté la casa mientras yo estaba afuera». Daniel pasó una mano por su cara, frustrado. «¿Te escuchas?», preguntó. «¿De verdad te escuchas?». Isabel sintió cómo algo se tensaba dentro de su pecho. «Sí, me escucho perfectamente». «No, mamá», intervino Sofía, avanzando un paso. «No tenés idea de lo que hiciste». La palabra quedó flotando en el aire. «Mamá». No sonó con cariño. Sonó como un reproche. «Le diste tu casa», continuó Sofía, «a una mujer que no conocías, con una historia que no podés comprobar, sin ningún tipo de garantía. ¿Y pretendés que eso esté bien?». Isabel sostuvo su mirada. «No todo en la vida se hace con garantías». Daniel soltó una risa incrédula. «Esto no es una frase de libro, mamá. Es tu casa. Es lo único que tenés». Ese «lo único que tenés» le cayó peor que cualquier grito, porque no hablaba de la casa, hablaba de ella. «No es lo único que tengo», respondió, más firme ahora. «¿Ah, no?», replicó Daniel. «Entonces explícame qué más tenés, porque hasta donde yo sé, acabas de dejar tu casa en manos de una extraña, y te fuiste 5 meses sin saber nada. 5 meses. La cifra quedó suspendida entre ellos, pesada, incómoda. Sofía volvió a cruzarse de brazos. «¿Y si no se iba?», preguntó. «¿Y si cambiaba la cerradura? ¿Y si ahora no te deja entrar?». Isabel tragó saliva. Porque esa pregunta ya se la había hecho, muchas veces. «No lo hizo», dijo. «¿Y cómo lo sabes?», insistió Daniel. Isabel no respondió de inmediato. Miró alrededor. La casa, su casa, todo estaba en su lugar. Pero ya no se sentía igual. Había algo distinto, algo que no terminaba de encajar. «Porque confié», dijo al final. Sofía negó con la cabeza, exasperada. «No puedo creerlo». Daniel se acercó un paso más, bajando la voz. Y eso fue peor. «No es confianza, mamá», dijo. «Es irresponsabilidad». La palabra cayó como un golpe seco. Isabel lo miró, fijo. «No fue irresponsabilidad», respondió. «Fue una decisión. Una mala decisión», corrigió Sofía. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era tenso, denso, como si algo estuviera a punto de romperse. Daniel miró hacia la puerta del fondo, luego volvió a Isabel. «Quiero verla», dijo. «¿A quién?». «A la mujer», respondió. «A la que metiste en esta casa». Isabel sintió un leve nudo en el estómago. «No hace falta». «Sí hace falta», la interrumpió Sofía. «Porque esta ya no es solo tu casa, mamá. Esto también nos afecta a nosotros». Ahí estaba, la verdadera razón. No era preocupación, era control. Isabel respiró profundo, y por primera vez desde que había entrado, dejó de sentirse a la defensiva. «Esta es mi casa», dijo, con una calma que descolocó a ambos. «Y la decisión fue mía». Daniel la observó en silencio unos segundos. Luego asintió, lento, pero no con aceptación, con algo más frío. «Entonces hacete cargo de las consecuencias».
Esa frase quedó suspendida en el aire. Sofía no dijo nada. No hacía falta. La tensión ya estaba instalada, y lo que ninguno de los tres sabía era que aquella decisión, la de ayudar a una desconocida, no solo iba a cambiar esa casa, sino que iba a exponer todo lo que llevaban años evitando decirse. El murmullo constante del aeropuerto llenaba el aire, voces mezcladas, anuncios que se repetían en altavoces lejanos, pasos apresurados de personas que iban y venían con destinos claros, o al menos con la certeza de hacia dónde se dirigían. Isabel no tenía esa certeza. Estaba sentada en una de las filas de asientos metálicos, con el bolso apoyado a su lado y la mirada fija en la pantalla donde, hacía apenas unos minutos, su vuelo había cambiado de estado. Cerrado. Había llegado 10 minutos tarde. 10. Después de semanas organizando ese viaje, después de insistir en salir con tiempo, después de revisar los documentos una y otra vez, todo se había reducido a ese margen ridículo que ahora la dejaba varada hasta el día siguiente. Suspiró, apoyando los codos sobre las rodillas. A su alrededor, la gente seguía con su rutina. Nadie parecía notar su frustración. Nadie tenía por qué hacerlo. Era una mujer más entre cientos. Pero algo en su interior no estaba en calma. No era solo el vuelo, era todo lo que venía arrastrando desde hacía meses. El diagnóstico, la distancia con sus hijos, el silencio. Ese silencio que se había vuelto cada vez más frecuente, más largo, más cómodo para ellos. Se frotó las manos con suavidad, como si intentara calentarlas, aunque el ambiente no era frío. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada en el suelo, cerca de una de las columnas, ligeramente apartada del flujo de pasajeros. Una mujer joven. No tendría más de 25 años. Llevaba ropa sencilla, gastada, y en sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta que claramente había visto mejores días. Isabel no la observó de inmediato. Al principio, solo fue una imagen más dentro del entorno, pero algo hizo que volviera a mirarla. Tal vez fue la forma en que la joven mecía al bebé, lenta, constante, como si ese pequeño movimiento fuera lo único que mantenía todo en pie. El resto del mundo parecía no verla. Algunos pasajeros giraban la mirada apenas un segundo, y luego seguían de largo. Otros fingían no haberla notado. Era una presencia incómoda. Una realidad que no encajaba con el ritmo ordenado del aeropuerto. Isabel la observó unos segundos más. Luego bajó la mirada. Intentó concentrarse en otra cosa. Sacó el teléfono. Lo desbloqueó. Buscó entre los contactos. Daniel. Sofía. Sus nombres estaban ahí, como siempre. Cerca. Accesibles. Y sin embargo, distantes. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. No llamó. No quería escuchar una respuesta apurada. No quería sentirse como una interrupción más. Bloqueó el teléfono y lo dejó sobre el bolso. Cuando volvió a mirar, la joven seguía ahí. El bebé se había inquietado. Se movía dentro de la manta, soltando pequeños sonidos. La mujer lo acercó más a su pecho, murmurándole algo que Isabel no alcanzó a oír. Pero no hacía falta escuchar. Se notaba en su expresión, cansancio, preocupación, y algo más. Algo que Isabel reconoció de inmediato. Miedo. Ese tipo de miedo que no es momentáneo, el que no se va, el que se instala. Isabel tragó saliva. Podía quedarse ahí. Podía mirar hacia otro lado. Como todos los demás. Nadie esperaba nada de ella. Nadie la obligaba. Pero algo dentro de su pecho se tensó, y ya no la dejó tranquila. Se puso de pie. Tomó el bolso y caminó hacia la joven. No lo pensó demasiado. Si lo hacía, probablemente se detenía. Se detuvo a unos pasos de distancia. La joven levantó la mirada apenas, alerta. Isabel habló con suavidad. «Disculpa, ¿estás bien?» La respuesta fue inmediata. «Sí, estoy bien». Pero su voz no coincidía con sus ojos. Isabel lo notó. «¿Y el bebé?» «Se llama Emma», respondió la joven, bajando la mirada hacia la niña. «Tiene 3 meses.
Isabel asintió lentamente. Se agachó un poco, manteniendo cierta distancia. «¿Tenés dónde quedarte esta noche?» La pregunta quedó en el aire. La joven dudó. Un segundo, dos, y luego negó con la cabeza. Las lágrimas aparecieron sin aviso. «No», susurró. «Estoy tratando de conseguir un lugar, pero está todo lleno». Isabel sintió como algo le oprimía el pecho. No era compasión superficial, era otra cosa, algo más profundo, más personal. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Valeria». El nombre quedó suspendido entre ellas. Isabel respiró hondo. Sabía que lo que estaba por decir no era lógico, no era prudente, no era lo que cualquiera recomendaría. Pero en ese momento, ninguna de esas cosas importaba demasiado. «Tengo una casa», dijo finalmente, «en la costa». Valeria levantó la mirada, confundida. «Está vacía», continuó Isabel. «Yo no voy a estar ahí por unos meses». Hizo una breve pausa, y luego lo dijo. «Podés quedarte». El silencio fue inmediato. Valeria parpadeó como si no hubiera entendido. «¿Cómo? Podés quedarte en mi casa», repitió Isabel, «con tu bebé, sin costo». La joven la miró fijamente, desconfiada, incrédula. «No, no puedo aceptar eso», dijo. «No me conoce». Isabel sostuvo su mirada. «No necesito conocerte para saber que necesitas ayuda». Valeria bajó la vista hacia las llaves que Isabel acababa de sacar del bolso. Sus manos temblaban. ¿Por qué haría algo así por mí? Isabel no respondió de inmediato. Podría haber dado una explicación lógica, pero no la tenía, o al menos no una simple. «Porque puedo», dijo al final. «Y porque alguien tiene que hacerlo». Valeria cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. No de tristeza, de algo más cercano al alivio. Isabel extendió la mano. Las llaves brillaron bajo la luz del aeropuerto. Ese pequeño gesto cambió todo. Porque en ese momento, sin saberlo, Isabel no solo estaba ayudando a una desconocida, estaba tomando una decisión que iba a sacudir su vida entera, y también la de su familia. El taxi se detuvo frente a la casa con un leve crujido de grava. Isabel no bajó de inmediato. Se quedó unos segundos mirando a través del vidrio, como si necesitara confirmar que ese lugar seguía siendo suyo. El mismo portón de madera, la misma galería que daba al jardín, el mismo camino de piedra que ella misma había mandado a hacer años atrás. Todo estaba ahí. Y sin embargo, había algo distinto. Pagó al conductor sin apartar la vista de la casa. «¿Necesita ayuda con las valijas?», preguntó el hombre. «No, gracias», respondió Isabel, casi en automático. Bajó del auto. El aire del mar la golpeó de inmediato. Fresco, salado, familiar, y aún así, extraño. Cerró la puerta del taxi y lo vio alejarse por el camino de tierra hasta desaparecer. El silencio que quedó fue profundo. No incómodo, pero sí cargado. Isabel avanzó despacio hacia el portón. Cada paso parecía más consciente que el anterior, como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía no terminaba de aceptar. Empujó la madera. El portón cedió sin resistencia. Entró. Lo primero que notó fue el jardín. Se detuvo. Frunció levemente el ceño. Las plantas estaban cuidadas, demasiado cuidadas. Las flores que ella había dejado casi secas ahora estaban abiertas, vivas, con colores que hacía años no veía en ese lugar. El césped, que siempre había crecido de forma irregular, ahora estaba parejo, ordenado, como si alguien hubiera dedicado tiempo, mucho tiempo. Isabel avanzó unos pasos más. Su mirada recorría cada rincón. No había abandono, no había desorden, había dedicación, y eso no era lo que esperaba. Se acercó a la puerta principal, sacó las llaves, las mismas que había entregado 5 meses atrás. Las sostuvo unos segundos en la mano. Sintió un leve temblor en los dedos. No era miedo exactamente. Era otra cosa. Anticipación. Insertó la llave. Giró. El clic del mecanismo sonó claro. Demasiado claro.
Empujó la puerta. Se abrió sin dificultad. Isabel dio un paso dentro y se detuvo. El aire era distinto, limpio, con un aroma suave, casi imperceptible, pero presente. Nada que ver con el olor cerrado que esperaba encontrar. Su mirada recorrió la sala. Los muebles estaban en su lugar, pero no como ella los había dejado. Las sábanas blancas que los cubrían ya no estaban. Todo estaba descubierto, ordenado, los almohadones acomodados, la mesa limpia. El piso brillaba con una luz tenue que entraba desde las ventanas abiertas. Las ventanas. Isabel giró la cabeza. Estaban abiertas, de par en par. La brisa del mar cruzaba la casa con suavidad, moviendo apenas las cortinas. Esa casa nunca había estado así, nunca. Avanzó un paso más, luego otro. Sus dedos rozaron el respaldo de una silla. No había polvo, nada. Caminó lentamente hacia la pared del fondo, y entonces lo vio. Se detuvo en seco. Las fotografías, varias, enmarcadas, colgadas con cuidado. Isabel sintió cómo algo le apretaba el pecho. Se acercó, reconoció cada imagen. Daniel de niño, con una sonrisa desprolija. Sofía con el uniforme escolar. Una foto familiar en la playa, tomada años atrás, cuando todavía todo parecía más simple. Y otra, más pequeña, más vieja, su esposo, Tomás. La imagen que ella misma había guardado en una caja. Porque no podía mirarla sin que le doliera. Y ahora estaba ahí. A la vista. Como si alguien hubiera decidido que ese recuerdo merecía volver a existir. Isabel llevó una mano a la pared. Sus dedos temblaban. «¿Hola?», llamó, con la voz más baja de lo que esperaba. El sonido se perdió dentro de la casa. Un segundo. 2. Y entonces, un ruido. Venía de la cocina. Isabel giró lentamente. Su corazón empezó a latir más fuerte. No por miedo, no del todo, sino por algo que no lograba definir. Expectativa, incertidumbre. Caminó hacia el pasillo. Cada paso resonaba suave sobre el piso. El sonido en la cocina se repitió. Un movimiento, un objeto apoyándose. Y entonces, apareció. Valeria, de pie en el umbral, con Emma en brazos, pero no era la misma mujer que había visto en el aeropuerto. Su postura era distinta, más firme. Su rostro tenía color. Sus ojos ya no estaban apagados. Había vida en ellos. Y cuando vio a Isabel, sonrió. Una sonrisa real. «Señora Isabel», la voz le tembló apenas. «Pensé que iba a tardar más en volver». Isabel no respondió de inmediato. Se quedó mirándola. A ella, a la niña, a la casa, todo junto, todo distinto. «Yo también», dijo al final. Y en ese momento entendió algo. La casa no había sido invadida. No había sido ocupada. Había sido transformada. Y esa transformación no iba a quedarse solo en esas paredes. Isabel no se sentó de inmediato. Se quedó de pie unos segundos más, observando cada rincón como si necesitara asegurarse de que nada de eso era una ilusión. La casa estaba viva. No había otra forma de describirlo. Y eso era lo que más la desconcertaba. «No sabía si ibas a volver hoy o dentro de unos días», dijo Valeria desde la cocina, acomodando a Emma en su brazo. «Traté de mantener todo como estaba». Isabel soltó una leve exhalación. «No está como estaba», respondió, sin dureza pero con claridad. Valeria bajó la mirada de inmediato. «Perdón, yo solo pensé que...» «No», la interrumpió Isabel, dando un paso hacia ella. «No es un reproche». Se hizo un breve silencio. Isabel miró alrededor otra vez. «Está mejor», agregó. «Mucho mejor». Valeria levantó la vista, sorprendida. «¿De verdad?». Isabel asintió lentamente. «Yo nunca la tuve así». La joven apretó un poco más a Emma contra su pecho. «Quería que cuando volvieras no sintieras que habías cometido un error». Esa frase se quedó flotando entre las dos. Isabel la sintió. Porque en el fondo, ese miedo también había sido suyo. «No fue un error», dijo, y por primera vez desde que había entrado, lo sintió de verdad. Valeria exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses.
Al principio pensé que en cualquier momento alguien iba a aparecer a decirme que tenía que irme, confesó. No podía creer que fuera real. Isabel apoyó la mano en el respaldo de una silla. ¿Y después? Valeria esbozó una pequeña sonrisa. Después empecé a sentir que tal vez podía quedarme sin miedo. Emma se movió levemente, inquieta. Valeria la acomodó con suavidad. Conseguí trabajo en la cafetería del puerto, continuó. El dueño me dejó llevarla conmigo. No es mucho, pero alcanza. Isabel la escuchaba en silencio. Había algo en su forma de hablar. No era solo gratitud, era orgullo. ¿Y todo esto? Preguntó Isabel, señalando la casa. ¿Cuándo lo hiciste? Valeria dudó un segundo. De a poco. Se acercó un paso. La primera semana solo limpié. La casa estaba cerrada. Necesitaba aire. Isabel bajó la mirada apenas. Sabía que era verdad. Después encontré una gotera en el techo, agregó. Era chica, pero si la dejaba iba a empeorar. Yo no la había visto. Porque estaba empezando, respondió Valeria. La arreglé con lo que pude. Isabel levantó la vista otra vez. ¿Y las fotos? Ahí Valeria volvió a dudar. Las encontré en una caja, dijo finalmente. En el armario. Isabel sintió un leve nudo en la garganta. Pensé que no era justo que estuvieran guardadas, continuó. Son parte de tu vida. El silencio que siguió fue distinto, más íntimo. Isabel caminó lentamente hacia una de las fotografías. Había cosas que no quería ver, admitió. Valeria no respondió. No hacía falta. Pero alguien decidió que tenía que hacerlo, agregó Isabel, casi para sí misma. Emma soltó un pequeño sonido, un balbuceo suave. Isabel giró la cabeza. La niña la miraba y sonreía. Fue un gesto mínimo, pero suficiente. Algo dentro de Isabel se aflojó. Creció mucho, dijo. Valeria sonrió. Mucho. Se acercó un poco más. ¿Querés cargarla? La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. Dudó, no por rechazo, por costumbre. No pasa nada, dijo Valeria con suavidad. Es tranquila. Isabel extendió las manos, con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo más que un bebé. Emma se acomodó en sus brazos sin resistencia, ligera, cálida, real. Isabel la miró, y por un instante, todo lo demás desapareció, el conflicto, las dudas, el tiempo. Hola, murmuró. La niña movió las manos, como si respondiera. Valeria observaba en silencio, y en su expresión había algo más que agradecimiento. Había conexión. Nunca pensé que esto iba a terminar así, dijo. Isabel levantó la mirada. Yo tampoco. Se hizo una pausa tranquila, pero no vacía. ¿Sabes qué es lo más raro? Preguntó Isabel. Valeria negó suavemente. Que dejé esta casa pensando que la estaba prestando. Miró alrededor. Luego volvió a la niña. Y ahora siento que me la están devolviendo. Valeria bajó la mirada, emocionada. No quería abusar de nada, dijo. Solo quería cuidar lo que me diste. Isabel sostuvo a Emma un segundo más. Después la devolvió con cuidado. No cuidaste la casa, dijo. Valeria la miró, confundida. Cuidaste algo más importante. El silencio volvió, pero esta vez no había tensión. Había algo que recién empezaba a tomar forma, algo que ninguna de las dos había planeado. Y que, sin embargo, ya estaba ahí. Me voy a quedar unos días, dijo Isabel finalmente. Valeria asintió. Todo el tiempo que necesites. Isabel respiró profundo. Por primera vez desde que había vuelto, no sentía que estaba entrando a un lugar desconocido. Sentía que estaba llegando, pero lo que todavía no sabía era que esa calma no iba a durar demasiado. Porque afuera de esa casa, había personas que no iban a entender nada de lo que había pasado ahí dentro. El sonido del teléfono rompió la calma de la casa. Isabel estaba en la cocina, apoyada contra la mesada, mirando cómo Valeria preparaba café, mientras Emma jugaba en el suelo con una cuchara de madera. El timbre insistió una vez más. Isabel giró la cabeza hacia el living. Debe ser Daniel, murmuró. No sonó como una suposición.
Sonó como algo inevitable. Se secó las manos en un paño y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sabía que ese momento iba a llegar. Lo que no sabía era cómo. Abrió. Daniel estaba de pie en la entrada. No sonreía. No parecía contento de verla. Tenía el ceño fruncido y los ojos recorrieron rápidamente el interior de la casa antes de volver a ella. «Entra», dijo Isabel. Daniel no respondió. Pasó a su lado sin saludar. El gesto fue pequeño, pero suficiente. «¿Sofía viene?», preguntó Isabel mientras cerraba la puerta. «Está en camino», respondió él seco. Caminó unos pasos dentro del living. Se detuvo. Miró alrededor. Y ahí fue cuando su expresión cambió. No fue sorpresa, fue incomodidad. «¿Qué es todo esto?», preguntó. Isabel lo observó en silencio. «La casa». Daniel giró lentamente. «No estaba así». «No. ¿Quién hizo esto?». Isabel no respondió de inmediato, y ese segundo de duda fue suficiente. Daniel la miró fijo. «¿Está acá?». La pregunta no era inocente. Isabel sostuvo su mirada. «Sí». El silencio cayó entre los dos, pesado, denso. Daniel pasó la lengua por sus labios, tenso. «Quiero verla». No era una petición, era una exigencia. Antes de que Isabel pudiera responder, Valeria apareció en el pasillo. Se había detenido al escuchar las voces. Tenía a Emma en brazos, y aunque intentaba mantener la calma, se notaba que había entendido todo. Daniel la miró. De arriba abajo, sin disimular, evaluando, juzgando. «Así que vos sos», dijo finalmente. Valeria no respondió de inmediato. «Soy Valeria», dijo, con voz firme pero respetuosa. Daniel soltó una leve risa sin humor. «Claro». Sofía entró en ese momento. El portazo volvió a resonar en la casa. «¿Llegué tarde?», preguntó, sin saludar. Se detuvo al ver la escena. Su mirada fue directa hacia Valeria, y luego al bebé. Su expresión cambió apenas. Pero no fue suavidad. Fue algo más cercano a desconfianza. «¿Ella es?», preguntó. Isabel asintió. Sofía avanzó unos pasos. «¿Y está viviendo acá?». «Sí». «¿Con su hija?». «Sí». El silencio se volvió más tenso. Daniel miró a Sofía. Sofía miró a Daniel. No necesitaban hablar, ya estaban de acuerdo. «No puedo creerlo», dijo Sofía. Valeria dio un pequeño paso atrás. Instintivo. Protegiendo a Emma. Isabel lo notó, y algo dentro de ella se endureció. «No están entendiendo», dijo. «No, mamá», la interrumpió Daniel. «La que no está entendiendo sos vos». Isabel lo miró. Firme. «Explícame entonces». Daniel señaló a Valeria. «Esto», dijo. «Esto no es ayudar. Esto es meter a alguien en tu casa sin saber quién es». Valeria apretó los labios. «No soy una amenaza», dijo. La frase fue tranquila, pero firme. Daniel la miró. «Eso lo decís vos». Isabel dio un paso al frente. «Basta». Los dos giraron hacia ella. «Nadie la va a tratar así en mi casa». La frase cayó con peso. Sofía levantó una ceja. «¿En serio?». «En serio». El silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Era confrontación directa. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», preguntó Sofía. Isabel no dudó. «Sí. Porque desde afuera parece otra cosa». «¿Qué cosa?». Sofía cruzó los brazos. «Que estás reemplazándonos». La frase fue inesperada, incluso para Daniel. Isabel parpadeó. «¿Qué?». «Eso», insistió Sofía. «Traes a alguien de la nada, la metes en tu casa, y de repente todo gira alrededor de ella». Valeria bajó la mirada. «No es así», dijo Isabel. «¿Ah, no?», replicó Daniel. «Porque hace meses que no sabíamos nada de vos, y ahora volvemos y encontramos esto». Señaló la casa. «Todo cambiado, todo distinto». Hizo una pausa, y luego agregó. «Y a alguien ocupando nuestro lugar». Esa frase sí golpeó. Fuerte. Isabel sintió como algo se movía dentro de ella. No era culpa, era otra cosa. «Ustedes no estaban», dijo. El silencio fue inmediato. Sofía la miró. «¿Qué dijiste?».
Isabel sostuvo su mirada. Que no estaban. Daniel frunció el ceño. Eso no es justo, ¿no? Respondió Isabel. ¿Cuánto tiempo pasó desde la última vez que vinieron? Ninguno respondió. ¿Cuántas veces llamaron sin que yo tuviera que hacerlo primero? El silencio se volvió incómodo. Real. No mezcles las cosas, dijo Daniel. No las estoy mezclando, respondió Isabel. Las estoy viendo como son. Valeria observaba en silencio. Emma se movía inquieta en sus brazos. Yo no vine a ocupar el lugar de nadie, dijo finalmente. Sofía la miró. Pero lo estás haciendo. Isabel dio un paso más, ahora entre ellos. No, dijo. Lo que está pasando acá es otra cosa. Los tres la miraron. Ustedes están reaccionando tarde, continuó. Porque durante mucho tiempo no reaccionaron. El silencio fue total, pesado, incómodo, verdadero. Y en ese momento, la grieta dejó de ser invisible. El silencio no se rompió de inmediato. Quedó suspendido entre los cuatro como algo incómodo, pesado, inevitable. Nadie se movía. Nadie bajaba la mirada. Pero algo había cambiado. Ya no era solo enojo. Era tensión real. Isabel respiró profundo. Sintió cómo el aire le pesaba en el pecho. No era el momento ideal. No lo había planeado así. Pero entendió algo con claridad absoluta. Si no lo decía ahora, no lo iba a decir nunca. Hay algo que no saben, dijo. Su voz no fue alta, pero sí firme. Daniel frunció el ceño. ¿Qué cosa? Sofía la miró con atención. Valeria se quedó inmóvil, sosteniendo a Emma con más fuerza. Isabel dudó apenas un segundo, y luego avanzó un paso. Hace 8 meses fui al médico. El cambio fue inmediato. El ambiente se tensó, no por lo que había dicho, sino por cómo lo había dicho. Daniel dejó de moverse. Sofía descruzó lentamente los brazos. ¿Y? Preguntó. Isabel los miró a los dos, por primera vez sin defensa, sin enojo. No era nada simple. El silencio volvió. Pero esta vez, nadie lo interrumpió. Después de varios estudios, continuó, me diagnosticaron una enfermedad. La palabra quedó en el aire. Pesada, fría. Daniel dio un paso adelante. ¿Qué enfermedad? Isabel sostuvo su mirada. Una condición degenerativa. Sofía tragó saliva. ¿Eso qué significa? Isabel no respondió de inmediato, no porque no supiera, sino porque decirlo en voz alta lo hacía real. Que no tiene cura. El impacto fue inmediato. Daniel bajó la mirada. Sofía dio un paso atrás. Valeria cerró los ojos un instante. ¿Y cuánto tiempo? Preguntó Sofía, casi sin voz. Isabel sintió cómo se le tensaba la garganta. No lo saben con exactitud. Hizo una pausa. Pero me dijeron que podría ser entre 1 y 2 años. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue devastador. Daniel se llevó una mano a la cara. No, murmuró. Sofía no se movía. Parecía haberse quedado sin aire. ¿Hace cuánto sabes esto? Preguntó finalmente. 8 meses. La reacción fue inmediata. ¿8 meses? Explotó Daniel. El grito rebotó en las paredes. Emma se movió inquieta. Valeria la sostuvo con más fuerza. ¿8 meses y no dijiste nada? Continuó Daniel. ¿Nos estás cargando? No, respondió Isabel. Entonces, ¿qué es esto? Insistió. ¿Qué se supone que hagamos con esta información ahora? Isabel lo miró, y por primera vez no intentó calmarlo. Decidir. Daniel se quedó quieto. ¿Decidir qué? Isabel avanzó un paso más. Si quieren estar. El silencio volvió a caer. Pero esta vez era distinto. Era directo. Dolía más. No quería que volvieran por culpa, continuó Isabel. No quería que aparecieran solo porque el tiempo se estaba acabando. Sofía la miraba fijo. Entonces, ¿qué hiciste? Isabel bajó la mirada un segundo. Esperé. ¿Esperaste qué? A ver si en algún momento elegían venir. La frase fue suave, pero golpeó, fuerte. Daniel no respondió. Sofía tampoco.
Y mientras tanto, agregó Isabel, apareció alguien que sí necesitaba ayuda. Valeria bajó la mirada. Y decidí ayudarla. Se hizo un silencio largo, pesado, verdadero. ¿Y nosotros?, preguntó Sofía. Isabel levantó la vista. Ustedes no estaban. La frase volvió, pero ahora pesaba más. Eso no es justo, dijo Daniel, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Tal vez no, respondió Isabel. Pero es real. Sofía dio un paso adelante. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Pensaste que no nos iba a importar? Isabel dudó, y esa duda fue la respuesta. Sofía se quebró. Dios, murmuró. ¿Pensaste que no nos importabas? No lo sabía, respondió Isabel, y necesitaba saberlo. Daniel se sentó de golpe en el sillón. Esto es una locura, murmuró. Todo esto es una locura. Se pasó las manos por la cara. Nos alejamos, sí, pero eso no significa que... No terminó la frase, no hacía falta, porque todos sabían cómo terminaba. Isabel lo miró. ¿Qué significa entonces? Daniel levantó la vista, y por primera vez no tenía una respuesta rápida. Sofía respiró profundo. Significa que no supimos hacerlo mejor, dijo. El silencio volvió. Pero esta vez no era de choque, era de verdad. Valeria observaba en silencio. Emma se había calmado. Como si incluso ella sintiera que algo importante estaba pasando. Yo no vine a reemplazar a nadie, dijo suavemente. Daniel la miró, pero no con enojo, con algo distinto, confusión. Lo sé, respondió finalmente. Isabel cerró los ojos un segundo, como si necesitara sostener ese momento. No queda mucho tiempo, dijo. Y no voy a usarlo en reproches. Abrió los ojos, los miró a los dos. Lo voy a usar en algo mejor. Sofía dio un paso más. ¿En qué? Isabel no dudó. En ser honestos. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un comienzo, pero todavía frágil. Porque sanar no iba a ser inmediato, y porque aún quedaban cosas por decir. Muchas. Nadie habló durante varios segundos. El peso de lo que Isabel había dicho seguía en el aire, como si todavía estuviera acomodándose dentro de cada uno. Daniel permanecía sentado, inclinado hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas frente a la boca. No miraba a nadie. Sofía estaba de pie, inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. Valeria se había apartado apenas, sin irse del todo, sosteniendo a Emma en silencio. Isabel respiró hondo. No iba a insistir. No iba a presionar. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora les tocaba a ellos. Me voy a quedar, dijo Daniel de repente. La frase cayó sin aviso. Isabel levantó la mirada. Sofía también. Daniel no los miró. Seguía con la vista baja. No sé cómo ni cuánto tiempo, continuó, pero me voy a quedar. El silencio cambió. No desapareció, pero dejó de ser tan pesado. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Daniel levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Que me voy a quedar, repitió. No voy a seguir como si nada después de esto. Isabel no dijo nada. Solo lo miró, como si necesitara confirmar que lo había escuchado bien. Mi trabajo puede esperar, agregó Daniel. O lo arreglo. No importa, se pasó una mano por el cabello. Esto sí importa. Sofía tragó saliva. Yo... empezó. Pero no terminó. Se giró apenas. Caminó 2 pasos hacia la ventana. Se apoyó en el marco. Respiró profundo. 1 vez, 2, 3. Yo también, dijo finalmente sin darse vuelta. No me voy a ir. Isabel sintió un golpe en el pecho, fuerte, pero distinto al de antes. Tengo que resolver cosas, continuó Sofía. Mi trabajo, el viaje, todo. Giró la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. Pero no me voy a ir. El silencio que siguió ya no dolía igual. Daniel exhaló. Llegamos tarde, dijo. Nadie respondió, porque todos sabían que era verdad. Pero no tanto, agregó Sofía.
Isabel cerró los ojos un segundo, como si necesitara sostener ese momento dentro suyo. «No voy a pedirles nada», dijo finalmente. Abrió los ojos, los miró a los dos. «No voy a exigir tiempo, ni decisiones, ni sacrificios». Daniel negó levemente. «No se trata de eso, mamá». «¿De qué se trata entonces?» Daniel dudó, pero esta vez no evitó la respuesta. «De estar», dijo. «Pero de verdad», Sofía asintió. «Sin culpa. Sin presión», agregó Daniel. Isabel los observó, y por primera vez en mucho tiempo no sintió distancia. «No completa, al menos. Entonces, empecemos por algo simple», dijo. Se hizo un pequeño silencio. «Quedarse a cenar». La propuesta fue sencilla, casi mínima, pero en ese contexto era enorme. Daniel soltó una leve risa, cansada. «Eso sí puedo hacerlo». Sofía también sonrió. «Apenas». «Yo también». Valeria observaba en silencio, no intervenía, no opinaba, pero estaba ahí, y eso era suficiente. Isabel giró hacia ella. «¿Te quedas?» Valeria dudó un segundo. «Si no molesta...» Sofía la miró, esta vez diferente. «No molesta», dijo. La frase fue simple, pero marcó un cambio. Pequeño, pero real. Emma se movió en brazos de Valeria. Balbuceó algo, un sonido corto, y sin darse cuenta, los 4 adultos la miraron al mismo tiempo. Y por primera vez desde que todo había empezado, nadie estaba discutiendo, nadie estaba defendiéndose, solo estaban ahí, compartiendo un momento, pequeño, pero verdadero. Daniel se levantó del sillón. «¿Qué hay para cenar?» Isabel lo miró. «Lo que quieras». «Entonces algo simple», dijo, como antes. Sofía se acercó a la cocina. «Yo ayudo». Valeria la miró, dudó apenas, y luego asintió. «Yo también». Isabel se quedó quieta un instante, observando la escena. Daniel en la cocina, Sofía acomodando cosas, Valeria moviéndose con naturalidad, el bebé en brazos, la casa llena. Pero no de ruido, de presencia. Y entendió algo. No era un final. Todavía no. Había cosas por sanar, cosas por reconstruir. Pero era suficiente, porque después de tanto tiempo, ya no estaban lejos. El sonido del mar entraba suave por las ventanas abiertas. No había viento fuerte, no había tormenta. Solo ese vaivén constante que parecía acompañar el ritmo de la casa. Habían pasado 6 meses. 6 meses desde aquella tarde en la que todo se había roto, y al mismo tiempo había empezado a reconstruirse. Isabel estaba sentada en la galería, una manta liviana sobre las piernas, una taza de té entre las manos. El sol caía lento sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos que parecían detener el tiempo. Adentro, la casa ya no era la misma, pero esta vez, no por sorpresa, por elección. Se escuchaban voces, risas, movimiento, vida. Daniel estaba en la cocina, discutiendo con Sofía sobre una receta que claramente ninguno de los dos dominaba del todo. «Te dije que no era así», decía él frustrado. «Bueno, entonces hacelo vos», respondía Sofía cruzándose de brazos, aunque ya no con enojo. «Eso estoy haciendo». «Lo estás arruinando». «No lo estoy arruinando». Valeria los miraba desde el costado, conteniendo una sonrisa mientras sostenía a Emma, que ya no era un bebé tan pequeño. La niña se movía inquieta, queriendo bajarse. «Déjala», dijo Sofía. «Que venga». Valeria la soltó con cuidado. Emma dio unos pasos inseguros, torpes, pero firmes, y Sofía se agachó para recibirla. «Ahí está», susurró. «Vení». La niña se lanzó hacia ella, y Sofía la sostuvo, riéndose. «Mira eso», dijo Daniel desde la cocina. «Ya camina mejor que vos». «Cállate», respondió Sofía sin dejar de sonreír. Isabel los observaba desde la galería, en silencio, sin interrumpir, sin llamar la atención, solo mirando. Como si estuviera guardando cada segundo, cada gesto, cada palabra, porque ahora entendía algo que antes no. No era el tiempo lo que había faltado, era la forma en que lo habían vivido. Su respiración se volvió un poco más lenta, más pesada.
Apoyó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban levemente. No era un buen día, pero tampoco era el peor. Y eso ya era suficiente. Daniel apareció en la galería. Se detuvo a su lado. ¿Estás bien? Isabel lo miró. Sí. Daniel no se sentó de inmediato. Se quedó de pie, observando el mar. Hoy está tranquilo. Sí, respondió Isabel, como debería haber estado siempre. Daniel bajó la mirada. No supimos hacerlo mejor. Isabel negó suavemente. No sabíamos cómo. Se hizo un silencio corto, pero no incómodo. Me hubiera gustado entenderlo antes, dijo Daniel. Isabel lo miró. Lo estás entendiendo ahora. Daniel asintió. Y no lo voy a soltar. La frase fue simple, pero firme. Sofía apareció detrás de ellos, con Emma en brazos. Se durmió, dijo en voz baja. Se acercó. Se sentó del otro lado de Isabel. La niña descansaba sobre su pecho, tranquila. Se parece a vos, murmuró Isabel. Sofía sonrió. Ojalá. Valeria salió unos segundos después. Se apoyó en el marco de la puerta. No interrumpía, pero tampoco estaba afuera. Ya no. Isabel los miró a todos, uno por uno, sin apuro, sin urgencia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió vacío. Sintió algo distinto, algo completo. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, dijo Isabel. Sofía la miró. ¿Qué? Isabel apoyó la mirada en el horizonte. Pasé años preocupándome por el futuro. Hizo una pausa. Y resulta que lo único que importaba, miró hacia adentro de la casa. Era esto, el presente, el momento. Daniel asintió. Sofía también. Valeria no dijo nada, pero lo entendió. No voy a tener mucho tiempo más, continuó Isabel. Nadie la interrumpió. Pero el tiempo que tengo, miró a Emma dormida, es suficiente. El silencio que siguió no fue triste, fue sereno. Gracias, dijo de repente. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? Isabel sonrió apenas. Por quedarse. Sofía apoyó su cabeza en su hombro. Siempre estuvimos. Isabel no respondió. Porque ahora sabía que no era del todo cierto, pero tampoco hacía falta decirlo. Porque ahora sí estaban, y eso era lo que importaba. El sol terminó de caer. La luz cambió. Y la casa quedó envuelta en esa calma que no venía del silencio, sino de la presencia. Isabel cerró los ojos un segundo. Respiró. Y por primera vez desde que todo había empezado, no pensó en lo que faltaba. Pensó en lo que tenía. Y eso era suficiente.